Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Personajes bíblicos. Rey Jeroboam. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy y es para mí un gusto estar con ustedes nuevamente en su canal Abogado Carlos Monroy, en la plataforma de YouTube. Quiero, antes de iniciar el estudio del Rey Jeroboam, que es lo que haremos en un momento, invitarle para que usted se suscriba si no lo ha hecho. El suscribirse no cuesta absolutamente nada, es gratis y yo lo invito para que usted se suscriba. ¿Qué implica suscribirse? Implica dos cosas. Por un lado, el que usted apriete el botón de suscribirse y la campanita que está a un lado le avisará cada vez que yo suba un video de estudio nuevo para que usted lo pueda ver. Esto por un lado, pero también por otro lado le invito para que si le gustan los estudios que usted ha estado viendo y recibiendo en su aparato, apriete el botón de like o manita arriba. Esto es, ahí donde usted ve en la parte de abajo de esta pantalla, hay una manita con un pulgar hacia arriba. Apriete ese botón. Eso implica que le ha gustado el estudio que ha recibido. Bien. De esta manera, por un lado, lo que sucederá es que recibirá y le anunciará que hay un nuevo video que yo he subido. Por otro lado, cada vez que la persona da like o aprieta el botón de manita arriba o se suscribe, está haciendo que los videos que yo subo a la plataforma se reproduzcan, se multipliquen, se vean más veces. Esto permite que entre más se reproduzcan los videos, más gentes lo verán. Por lo tanto, si esto se da, mucha más gente escuchará la palabra de Dios y serán bendecidos como usted. Por lo tanto, si usted lo hace, estará ayudando a llevar a cabo el trabajo número 1 que Dios mandó.
que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo le invito para que usted lo haga y de antemano le agradezco. También, si usted quiere colaborar con nosotros económicamente y quiere dar una aportación, ya sea una ofrenda, un donativo, una colaboración, yo le invito, si es así, yo le invito para que durante los videos pueda ver que hay una cintilla con el número de cuenta en donde usted puede hacer depósitos para que usted pueda hacernos llegar su apoyo. Con ese número de cuenta, que es precisamente el que le permite a usted hacer transferencias electrónicas, también le permite directamente con ese mismo número de cuenta, que es precisamente el que al estar en cajas puede hacer el depósito directamente a nombre de Carlos Héctor Monroy Flores, para este trabajo número 1 de compartir la palabra de Dios. Yo le agradezco de antemano y vayamos al estudio. Personajes bíblicos. Rey Jeroboam. Se dice que el significado de Jeroboam es: el pueblo aumenta. Jeroboam fue el primer rey de Israel en la nueva etapa en que se dividió el reino, en el cual Jeroboam se quedó reinando en 10 tribus, y por el otro lado, Roboam, hijo de Salomón, se queda reinando la tribu de Judá y la de Benjamín. Pero recordemos cómo es que se le hizo saber a Jeroboam por conducto de un profeta llamado Ahías, en cuanto que el reino de Israel se dividiría en 2 y que Jeroboam reinaría sobre 10 tribus de Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 31 dice: y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Ahora, recordemos cómo le dijo el profeta Ahías a Jeroboam que Roboam, hijo de Salomón, se quedaría reinando sobre una sola tribu. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 36, dice lo siguiente: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Anteriormente había comentado que la tribu de Judá y la de Benjamín se contaban como una sola tribu. Jeroboam, el que gobernó sobre 10 tribus, era originario de Efraimita, esto es, que descendía de la tribu de Efraín, hijo de Nabat, y la viuda Serúa. Y lo puedo confirmar cuando vemos el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 26. En los primeros 2 párrafos del versículo dice lo siguiente: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda. Una de las obras que realizó Jeroboam es la construcción de Milo. Él fue el superintendente de dicha construcción. Se le dio el nombre de Milo a una parte de las fortificaciones de Sión que servía para contrarrestar ataques de los enemigos de Israel, obviamente. Jeroboam en algún momento se llegó a rebelar en contra del reinado de Salomón. Y esto era por la forma en que oprimía económicamente a la población de Israel, así como de las injusticias sociales que el rey Salomón llevaba a cabo. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 27, dice: la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta:
Salomón, edificando Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Antes de que tomara el reino de las 10 tribus de Israel, Jeroboam se había autoexiliado o se autoexilió a Egipto. El motivo del autoexilio es porque Salomón se enteró que el reino de Israel se dividiría en dos, por lo que buscó a Jeroboam para quitarle la vida. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 40, dice: por eso Salomón procuró quitarle la vida a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta el fallecimiento de Salomón. Jeroboam, después de un tiempo en el autoexilio, regresó a territorio de Israel a petición del pueblo. Los israelitas le habían pedido al rey Roboam, hijo de Salomón, que fuera más ligera la carga porque su padre les había impuesto pesadas cargas ahora que él había tomado el reino. Sin embargo, el hijo de Salomón, esto es, Roboam, tomó una actitud mucho más severa y más violenta que la de su padre, lo que provocó en las tribus que 10 tribus de Israel tomaran la decisión de proclamar como su rey a Jeroboam en lugar de a él, Roboam. En el primer libro de Reyes 12:20 dice: y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Jeroboam fue en un tiempo un sujeto temeroso de Dios, obediente para cumplir todo mandamiento de Dios y las ordenanzas de la ley. Cuando se da la división de Israel en dos reinos, Jeroboam y Roboam vivieron en constantes conflictos y muchas veces Dios tuvo que intervenir para que no hubiera violencia entre las tribus hermanas. Un ejemplo lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 21 al 24. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Versículo 22. Pero vino palabra de Jehová a Samaías, varón de Dios, diciendo, versículo 23, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, versículo 24, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conformes a la palabra de Jehová. Uno de los mayores temores de Jeroboam, que constantemente rondaban por su mente, era pensar que el pueblo de Israel, conformado por las 10 tribus, se uniera a la tribu de Judá y de Benjamín. Y usted se preguntará, ¿por qué pensaba Jeroboam que esto pudiera darse? Recordemos que el templo de Salomón estaba en tierra de Jerusalén, donde gobernaba Roboam, por lo que el reino de Israel constantemente visitaba el templo para cumplir con las actividades espirituales que ordenaba la ley de Moisés, por lo que el temor de Jeroboam era constante. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para expresar brevemente el origen de los temores o miedos que agobiaban a Jeroboam y que agobian hoy en día a todo ser humano también.
Se dice que el miedo o temor aparece cuando las personas creen estar en peligro, por lo que el temor o miedo es una respuesta de carácter emocional. Esta se activa cuando se está frente a diversas amenazas. Este temor regularmente se acompaña de demostraciones fisiológicas como pueden ser la respiración acelerada, el aumento del ritmo cardíaco y la presión sanguínea, se dilatan las pupilas, etc. Por lo que aquellos que pasan por miedos o temores experimentan la disyuntiva de tomar dos acciones: huir por el temor o luchar por mantenerse en las decisiones a las cuales están abocados. Detrás del miedo se encuentran dos elementos: el cerebro y el miedo. El cerebro tiene una estructura que recibe el nombre de amígdala y que desarrolla un papel clave en la respuesta al miedo. La amígdala, al recibir información de los sentidos, inmediatamente hace una evaluación respecto de la situación que se está viviendo, determinando si hay elementos suficientes que hacen pensar que hay una amenaza en puerta a la persona. Hasta aquí hemos visto que los temores y miedos en el ser humano son el resultado de información que llega al cerebro, donde se encuentra la amígdala. No quiero profundizar demasiado en el aspecto científico del funcionamiento del cerebro. Primero, porque no soy un experto ni por mucho, pero también porque mi enfoque es espiritual más que neurocerebral. Pero de lo poco que he aprendido, puedo observar que el temor puede dar lugar a ciertos trastornos, como son los trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, el síndrome de estrés postraumático, así como las fobias en general. Sin entrar en ningún conflicto, sobre todo pensando en las personas que llegan a sufrir una condición como la que comento, y ojo, digo condición y no enfermedad porque así se define como una condición, estos miedos o temores incontrolables que se dan en las personas, no cabe decirles solo palabras como échale ganas, no seas cobarde, ni aguantas nada, etcétera, etcétera. Respeto tanto a aquellos que padecen este tipo de condición, sobre todo cuando están en fases que requieren atención médica. Sin embargo, no quiero distraerlos de la situación que vivía Jeroboam, en la cual su temor no era un temor crónico, sino más bien era un temor circunstancial. Cuando digo que su temor era circunstancial, era que sus temores eran de aquellos que se presentan esporádicamente en el ser humano y que pueden ser controlables. Así podemos ver que un boxeador profesional, cada vez que sube al ring para enfrentar un combate, puede tener en mente temores de ser malherido o derrotado. O poniendo otro ejemplo, un cantante cada vez que sube al escenario tiene temores como el que pueda desafinar o no entrar en tiempo musicalmente hablando, y así sucesivamente podría seguir poniendo ejemplos parecidos. Por lo que a esto me refiero que son circunstanciales, no están en su vida en todo lugar y o a cada momento. Por lo que puedo afirmar que es una información que llega al cerebro y que se está en posibilidad de que dominemos dichos temores y salgamos adelante o ser vencidos si dejamos que nos dominen. Por lo que si se da lo segundo, las consecuencias pueden ser o de un mínimo o leves, o ser un daño en ocasiones irremediable.
Desde el contexto espiritual le puedo decir que algunas razones que pueden ayudarnos a salir adelante serían las siguientes. 1. Nuestro Dios. Debemos tener presente que el Dios que servimos es poderoso para sacarnos adelante en todas aquellas situaciones difíciles que enfrentemos. Pero Boam, si bien tenía que tomar las acciones necesarias para echar abajo sus temores, se puede notar que estaba haciéndolo solo, sin ayuda de Dios. Mencionaré algunos ejemplos de personajes que sí dependieron de Dios para salir adelante. Cuando Asa fue en guerra contra sus enemigos, él expresó lo siguiente. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11, dice: clamó Asa a su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Tenemos también en el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 8, lo siguiente. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Punto número 2. Tener alta autoestima. Uno de los problemas que creo que Dios ve en el ser humano es que en muchas ocasiones no se la cree la persona. Esto es, piensa que no es capaz de hacer y moverse en una capacidad que obviamente es el resultado de la confianza en Dios. Le diré algo. En términos educativos o de enseñanza, aprendizaje, esto es, de cómo se enseña y cómo se aprende, decimos que hay un tipo de enseñanza llamada constructivista. Y a mí en lo personal me fascina. Y consiste en que el estudiante recibe del docente una serie de conocimientos, los cuales deben ser útiles para que, llegado el momento, el estudiante aplique dichos conocimientos en sus estudios y en todo orden de la vida. En otras palabras, nos ayuda a resolver los problemas que lleguemos a enfrentar. Jesús aplicó este tipo de enseñanzas con sus discípulos. Llegó el momento que lo aprendido de sus enseñanzas había que ponerlas en práctica en la vida misma. Es el caso cuando tuvieron que alimentar a 5,000 personas y más, dejando Jesús que sus discípulos fueran quienes dieran respuesta a la necesidad de alimentar a tanta gente. Dependía de ellos si podían creer que eran capaces. Si bien es cierto que finalmente Él tuvo que ayudar, Jesús, no debemos pasar por alto que primero les puso la responsabilidad a sus discípulos de creerse capaces de que ellos podían resolver el alimentar a tantísima gente. Una persona con una alta autoestima estará seguro de que cualquier problema se puede resolver. En el libro de Mateo 14, 16 dice, 14, versículo 21 dice lo siguiente: no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Repito esta frase: dadles vosotros de comer. O sea, la responsabilidad se le está poniendo para que den respuesta a los 5,000 y más personas que estaban escuchando la palabra que Jesús daba y que ya por ser tarde no habían comido nada y había que alimentarlos.
En el versículo 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 37 y versículo 44 dice, respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús les está poniendo a ellos la responsabilidad de darle respuesta a la gente para que puedan satisfacer la necesidad de hambre que tenían. Los discípulos le contestan con una interrogación, que vayamos y compremos pan con 200 denarios y les demos de comer. En el versículo 44 vemos el final, y los que comieron eran 5,000 hombres. Por último, podemos ver en Lucas 9, 13, 14 y 17. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Nuevamente estamos viendo que Jesús los está conminando, presionando para que las enseñanzas que Él les había estado dando, ahora las pusieran en práctica. Todo cristiano que escucha la palabra de Dios, que aprende de lo que dice la palabra de Dios, llegará el momento en que tiene que poner en práctica las enseñanzas. Aquí vemos en el versículo 14, siguiendo la secuencia de lo que estamos viendo, y eran como 5,000 hombres. En el versículo 17, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Punto número 3. Los temores de la mente. Muchos de los temores que enfrentamos los seres humanos están en nuestra mente, y creo que uno de nuestros errores será cuando pensamos resolverlos en nuestra propia capacidad. Estaremos actuando en el plano simplemente material o humano, pero si llevamos a Dios cada conflicto que se nos presenta y activamos nuestra fe, oramos, pedimos dirección a través de las Escrituras, estaremos entonces actuando en el terreno de lo espiritual. Debemos tener presente que toda victoria que podamos tener, primero debemos obtenerla en el plano espiritual. Por consiguiente, podrán nuestros ojos ver la materialización de cada victoria. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Punto número 4 o cuarto. Pensamientos negativos es igual a cometer error tras error. Cuando Jeroboam tuvo el temor de que las 10 tribus que gobernaban podían quedarse a vivir en Jerusalén, en donde gobernaba Roboam, hijo de Salomón, por el hecho de que estos constantemente visitaban el templo de Salomón, cometió el error de crear 2 centros de adoración ocultos, uno en Betel y otro en Dan, para que se pudiera adorar a Dios. Y usted me podrá decir, ¿en dónde está el error? El error consistió en que Jeroboam aprendió, estando en Egipto, que se debían levantar imágenes para representar la divinidad. Jeroboam pensó que si hacía visible la representación de un Dios invisible,
Esto provocaría en los israelitas el efecto de ya no tener que ir a Jerusalén para adorar a Dios y dar cumplimiento a los sacrificios en el templo de Salomón, por lo que mandó hacer 2 becerros de oro y los instaló en los centros que mencioné anteriormente, por lo que con esto estaba violando la ley dada a Moisés, que refiere lo siguiente en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Jeroboam había llegado a un estado de desesperación y ansiedad, pensando que los israelitas acabarían por irse del reino de Israel y trasladarse a Jerusalén, dejando el reino mermado hasta la desolación. Quiero recordarle que esto solo estaba en la mente de Jeroboam y de nadie más, por lo que finalmente se convirtió en una obsesión o manía. Cuando hablamos de obsesión, decimos que es una perturbación anímica producida por una idea fija. Cuando hablamos de manía, decimos que es una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Pues entonces es obvio que Jeroboam o tenía una obsesión o tenía una manía, porque llegó a la desesperación en su mente de pensar que el pueblo de Israel, esto es, las 10 tribus que gobernaba, se irían de su reino y se trasladarían a vivir en Jerusalén, donde habitaba la tribu de Judá y de Benjamín. Pero entremos en el análisis del levantamiento de 2 imágenes materiales o visibles para que pudieran servir a los israelitas de adoración representadas en los 2 becerros de oro. Primero, las transgresiones a las leyes dadas por Dios a Moisés. Sin entrar en mayor detalle, puesto que ya lo comenté, diré solamente que al levantar o erigir Jeroboam 2 imágenes de lo que representaba una imagen visible de Dios, estaba cayendo en lo que llamamos idolatría y apostasía, ya que esas imágenes podían ser todo lo que el rey quisiera que fueran, pero lo que no eran representación del Dios que hizo el cielo y la tierra. Segundo, regresar al pasado. Durante el tiempo que el pueblo de Israel convivió con el pueblo egipcio estando en esclavitud, antes que apareciera en escena el libertador Moisés, no había quien evitara que los israelitas adoraran imágenes y dioses paganos egipcios. Tuvo que levantar Dios un hombre como Moisés para que el pueblo de Dios dejara atrás malas prácticas egipcias. Sin embargo, Jeroboam, mientras estuvo en el autoexilio porque Salomón le quería quitar la vida, volvió a envolverse y a recibir enseñanzas de los egipcios que ya habían quedado enterradas, que habían quedado en el olvido. Desenterrándolas entonces Jeroboam y llevándolas a los israelitas nuevamente, retrocediendo el tiempo y el avance espiritual que ya habían logrado, como era reconocer y adorar al único Dios verdadero. Tercero, el pueblo. Si bien es cierto que Israel había aprendido quién era el verdadero Dios, por otro lado, Jeroboam
obligándolos a no ir a Jerusalén para que adoraran en el templo de Salomón. No hay justificación para los israelitas el que por obligación tuvieran que adorar lo que el rey Jeroboam les imponía con los 2 becerros de oro, ya que quien no quisiera adorar a los becerros no se le imponía una sanción o algo parecido, puesto que no estaba en la ley de Moisés. En México tenemos un dicho: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. El pueblo de Israel no tenía excusa alguna para decir que estaban obligados o que los estaban obligando a adorar a los becerros o hablar de ignorancia de la ley de Moisés en cuanto a adorar imágenes, ya que esto se enseñaba como parte de la formación desde pequeño en las escuelas hebreas. Por lo que quienes adoraron a los becerros de oro sabían en la responsabilidad en que estaban cayendo. Como abogado, les puedo decir que existe una máxima en nuestro ordenamiento jurídico respecto de las leyes que expresa lo siguiente: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y esto viene desde la época de Aristóteles en la antigua Grecia, por lo que los israelitas tampoco tenían excusa para adorar los becerros de oro creados por el rey Jeroboam alegando ignorancia, puesto que estudiaban constantemente la ley de Moisés, por lo que la ignorancia no cabía en este caso. Cuarto, tercera y cuarta generación. Hay ocasiones en que se tiene que romper con ciertas maldiciones que las personas pudieran llevar a cuestas sin saberlo. No dudo que el pueblo de Israel cargó con las maldiciones que le impedían levantar cabeza y vivir con las bendiciones de Dios. Y esto pocas veces se expresa, pero recordando lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice lo siguiente, ya lo habíamos expresado anteriormente: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo se debe de entender este versículo? No es que Dios haya echado una maldición sobre su pueblo. Lo que debemos entender es que cuando adoraron los becerros de oro creados por Jeroboam, lo que provocó es que Dios no podía bendecir a quien no reconocía la autoridad que hay en él y la deidad, y por otro lado, el adorar lo que no es Dios abrió puertas para que el enemigo de Dios tuviera a los israelitas subyugados y bajo maldición generacional. Recordemos que reconocer a Dios y servirle queriendo estar en sus caminos llevaría al pueblo de Dios a estar bajo su cobertura. Caso contrario, cuando Israel adoró lo que no era Dios, quedó a expensas del enemigo de Dios, por lo que el pueblo tenía una losa muy pesada a cuestas, trayendo una infinidad de situaciones que no le permitían salir adelante. Estaban bajo el dominio del enemigo de Dios, ya que abrieron las puertas a la idolatría y a la apostasía. Y esto debe ser una enseñanza para nosotros hoy en día, que al único al que debemos adorar y darle alabanza es al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Vamos a dejar hasta aquí el estudio de Jeroboam y continuaremos en el siguiente programa el próximo jueves. Al terminar el estudio la próxima semana, haré una oración para que todos aquellos que quieran dejar atrás la adoración a todo aquello que no es Dios y quieran romper con todo yugo de maldición impuesta por el enemigo de Dios a sus vidas,
estaremos haciendo esa oración. Así también haré una oración para todos aquellos que quieran, una vez que han roto el yugo de maldición, adorando otra cosa que no sea Dios, también haré una oración para aquellos que quieran entregar su vida a Jesús e invitarlo a que viva en cada uno de sus corazones. Por lo pronto, hasta aquí dejamos el estudio y fue un gusto para mí. Bendiciones.